Hoy en Córdoba ahora vamos a hablar de uno de los ejes más importantes de nuestra ciudad de Córdoba y también de la periferia, y es el río Guadalquivir, su mantenimiento, las reivindicaciones de la Mesa del Río para que el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, pero también los arroyos que desembocan en él, estén asentados de manera adecuada, una dinamización directa con la ciudad. Para hablar de esto tenemos a Paco León, él es miembro de la Mesa del Río y también creador y portavoz de esa plataforma de afectados por las inundaciones que se creó hace ya muchísimos años. Bueno, estamos en una situación ahora mismo, Paco, en la que ya habéis sufrido en otras ocasiones, en la que cambia el gobierno, pero la reivindicación en torno al río sigue siendo la misma. Unas reivindicaciones que van a paso muy lento a la hora de ejecutar proyectos y avances en lo que es la dinamización del río y su asentamiento. Sí, por supuesto, buenas tardes. Pues bien, como tú dices, es verdad, nosotros llevamos, desde que nació la plataforma en el año 2010, luchando porque este río se integre en la ciudad de Córdoba, que Córdoba no tenga un río que sea un enemigo, sino que sea un aliado donde se pueda pasear, donde se pueda disfrutar. Y ya creamos, en el año 2013 se aprobó en pleno lo que es la integración del río Guadalquivir en la ciudad de Córdoba, pero desde Alcolea hasta Encinarejo, como bien has dicho, la periferia, porque la periferia es Córdoba. Y de nada sirve, como hemos criticado en muchísimas ocasiones, las diferentes actuaciones y el gasto de dinero que se emplea en el casco histórico, en la zona turística, cuando vienen los ríos un poquito crecidos y desde la zona del río arriba no se limpia ni se protege. A los 2 días hay que volver a gastarse dinero porque todas esas actuaciones que se han hecho no valen para nada. Claro. Por lo tanto, esas reivindicaciones las tenemos la plataforma desde el año 2010 que comenzó. En el año 2013 conseguimos con el ayuntamiento, que por entonces estaba de alcalde José Antonio Nieto, se creó en el año 2014 la Mesa del Río, impulsada por la plataforma de afectados por las inundaciones del Guadalquivir, y además se estaba trabajando donde todas las administraciones estaban comprometidas con este gran proyecto, porque este proyecto no solamente era evitar las inundaciones en la ciudad de Córdoba, porque también era arreglar esos caminos de servidumbre, hacer unas zonas de ocio y recreo, porque la gente podría pasear, enlazar lo que es desde Córdoba al casco turístico hasta Alcolea andando en bicicleta o incluso hasta Encinarejo, o sea, arreglando lo que es la zona del río y crear unas zonas de ocio y demás. ¿Qué ocurrió? En el año 2014, pues hubo cambio de gobierno, entonces ya el gobierno de PP dejó de llevar al ayuntamiento y, como ya he dicho en muchísimas ocasiones, pues a raíz de ahí la Mesa del Río, el ayuntamiento dejó de asistir a esas reuniones y por lo tanto la mesa se quedó coja. En bastantes ocasiones hemos hablado con el presidente del Consejo de Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, que nos ha dado todo su apoyo y de hecho está con nosotros en este tema porque es un tema de ciudad y como compete al Consejo de Movimiento Ciudadano tiene que luchar por los intereses de la ciudad. Pues volvimos a retomar las conversaciones con la alcaldesa de Córdoba, que era Isabel Ambrosio, hasta que por fin, en el 2018, a último día de 2018, en abril por ahí, pues se decidió otra vez, en pleno, urgentemente, activar esa Mesa del Río, pero a través del propio ayuntamiento, no ya desde la plataforma de afectados, y siendo la alcaldesa la que lideraría la Mesa del Río. Bien, ¿qué nos pasa? Porque desde la plataforma estamos otra vez, pues, un poquito preocupados. ¿Por qué? Pues porque está pasando lo que ocurrió hace unos años. Hay cambio de gobierno, entra el nuevo gobierno seguramente, si Ciudadanos, Vox y el PP se unen, seguramente será José María Bellido el que entre y nosotros desde aquí quisiéramos pedirle o preguntarle al señor Bellido si él va a continuar con ese proyecto que comenzó José Antonio Nieto, que si lo va a terminar y va a seguir lo que son las indicaciones de lo aprobado en los plenos. Hay una cosa que quizá entorpezca ese desarrollo de los proyectos en el río Guadalquivir, como hemos dicho, sobre todo en territorios urbanos, ¿no? Como es el caso de Córdoba y la periferia. Y es que parece que no tenemos claro, o al menos los ciudadanos no tenemos claro,
¿Cuáles son las competencias de cada institución? Quiero decir, ¿es la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir la que tiene que adecentar este río a su paso por territorio urbano o en las periferias? ¿Es el ayuntamiento el que tiene que tomar cartas en el asunto o es la unión entre todas las instituciones? Porque evidentemente aquí en muchas ocasiones hemos recogido en Onda Mezquita las reivindicaciones muchas veces de los vecinos y vecinas de Córdoba, sobre todo del entorno del casco histórico, que decían: ¿cuánta suciedad tiene el río a su paso por aquí? Esto es malo para el turismo, para la imagen de Córdoba. Llamamos al ayuntamiento y nos dicen que no es su competencia, llamamos a la Confederación y nos dicen que no es su competencia. Incluso hemos visto a vecinos limpiando el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, pues ya un poco desesperados, ¿no?, por la falta de respuesta institucional. ¿Quién tiene en la mano arreglar nuestro río a su paso por el territorio urbano, Paco? ¿Es más bien la unión entre todos y no pasarse la pelota? Pregunto. Sí, no, es que estás tocando un tema un poquito fuerte, y es cierto. Yo me acuerdo, yo trabajo mucho en Málaga, que hace un año era entrar a Córdoba y había una pancarta muy grande que ponía: bienvenido a Córdoba, la peste del río o espera. Y la limpieza, sí, cierto, eso es cierto, y hay gente del sector y por ahí que se acordarán. La limpieza del río, yo creo que todos tienen competencia, todos tienen que hacerlo, porque si el ayuntamiento dice, pues como es el río y la potestad es de la Confederación es la que tiene que limpiar el río. Bien, ahora dice la Confederación, bueno, sí, pero como el río pasa por tramo urbano y esto es, pues el ayuntamiento y Junta de Andalucía, por el tema ecológico, por el tema nada, que tiene que hacerlo. La cuestión está que vale dinero y nadie se quiere gastar un duro en estas cuestiones, que en otras cuestiones que no son tan importantes sí que se lo gastan, ¿no? Entonces, como bien has expresado antes, yo creo que aquí esto no tendría que servir para enfrentamiento, sino para unir a las administraciones, aunque las lideren diferentes con los políticos, porque primero tiene que primar la seguridad y los bienes de los ciudadanos. Y si todos están para servir a los ciudadanos, todas las administraciones, empezando por el ayuntamiento, porque para mí el ayuntamiento es muy importante, porque es nuestro principal representante. Cualquier cosa, cualquier problema, lo primero que vamos es al ayuntamiento. Y ese ayuntamiento, la alcaldía, sobre todo la titular de alcaldía en ese momento, o el titular, el alcalde, quien sea, es quien tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos y es quien tiene que tomar la iniciativa de ponerse en contacto con las demás administraciones, con Junta de Andalucía, con Confederación, con el Ministerio del Interior, con quien tenga que hacer, porque su obligación es velar por sus ciudadanos. Entonces, en vez de tirarse la pelota, porque no se quieren gastar los dineros, y además son excusas de uno y de otro, sí se tienen que poner de acuerdo. De hecho, ha habido momentos en que han llegado a acuerdos, por ejemplo, del ayuntamiento, en infraestructura y demás, por arreglar algún arroyo con Confederación y demás, pero se llevan malamente. Pero no es cuestión de llevarse bien ni más, es cuestión de que si están aquí, tienen que hacer su trabajo, y su trabajo es velar por la seguridad y los bienes de los ciudadanos, y si no, pues que dejen paso a otras personas. Bueno, como bien ha dicho Paco, uno de los temas más importantes del río es su adecentamiento, su limpieza. Antes lo hablábamos, antes de esta entrevista, no sirve para nada limpiar la zona urbana, cuando los arroyos de la periferia también tienen ese tapón, ¿no?, de suciedad y bueno, de limpieza de esas laderas del río, que después finalmente desembocan en lo que es el tramo urbano, y no serviría para nada hacerlo solo en el tramo urbano de nuestra ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, es importante también esa reivindicación de la Mesa del Río, de dinamizar, ¿no?, de esas actividades de ocio en torno al río, pero para eso tiene que estar sentado, evidentemente. No solo en el casco urbano, podemos decir, bueno, que aquí se está haciendo, digamos que en la ribera sí se hicieron algunos parques infantiles, etcétera, bueno, eso es un avance, pero no es suficiente. Habláis de esos caminos, ¿no?, que conecten el casco histórico con las partes de la periferia, y también es dinamizar con actividades en nuestro río para que sea un eje económico también de nuestra zona. Por supuesto que sí, ya en la petición de proyecto que nosotros hicimos venía contemplado, porque lógicamente
el río, con la integración del río en la ciudad de Córdoba no significa que los 3 puntos que hay que se puede inundar y se puede inundar cuando llueva muchísimo y suelte muchos pantanos, que nadie dice que se inunda, ya llevamos 10 años que no ha habido inundaciones, porque si hay una buena gestión es muy importante, pero aún así el río en Córdoba es una pena. Yo voy a Sevilla, voy a Valencia, voy a otras ciudades y me quedo prendado, y no significa que el río tenga que canalizarlo, el río puede estar virgen y puede tener un medio ambiente perfecto, pero sí hay que aprovecharlo, que la gente de aquí se sientan y vayan al río. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el arreglo del río, en este tema, a la integración del río Guadalquivir se evitan las inundaciones, los caminos de servidumbre que por ley tienen que existir junto a las áreas de policía, pues en vez de que están perdidos y demás, pues arreglarlo y adecentarlo y hacer una ruta, un sendero donde la gente pueda ir en bicicleta o andando, no por mitad de la carretera con el peligro que conlleva, sino que diga, yo voy a ir al colegio y tenemos para ir corriendo o andando, o voy a ir hasta en Cilarejo por las zonas, porque es que eso por ley tiene que existir. ¿Qué pasa? Que ya hay las parcelaciones que hay creadas en el entorno del río Guadalquivir, pues todas tienen un problema, que están en zonas inundables y no se pueden regularizar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pero hay núcleos consolidados de muchísimas viviendas donde se pueden crear parques con sus fuentes, con sus bancos, restaurantes, bares donde la gente puede decir, pues vamos al fresquito del río a cenar o a tomar, como en muchos sitios. Que de hecho se puede hacer. Ya ha habido inversores que han querido venir a invertir en Córdoba, incluso a hacer una gran playa en Córdoba, que la necesitamos, que la plataforma estuvo a favor de ese gran proyecto, porque aquí hace mucha calor y no todo el mundo se puede ir a Fuengirola o se puede ir a otro punto a veranear. Pues todas estas cosas atraerían muchísimo más turismo, porque ya los extranjeros vendrían y tendrían un sitio donde remojarse, tendrían una ruta turística para ir, por ejemplo, a ver igual que hay en otras zonas de pueblos y poder comer, por ejemplo, cosas y la gastronomía de Córdoba en un ambiente, te voy a decir, más fresquito, no solamente el centro. Todo eso incluso se propuso de hacer como unas barzas en el centro de Córdoba, hacer una ruta turística por los molinos, el molino de Marte y demás, en barco, va a llevar, en fin. Bueno, por los molinos, que eso es otra cosa, como está la molina y la noria de la Ribera. La integración del río Guadalquivir no solamente está por esto y seguimos dejándolo como está, no. Vamos a integrar el río en Guadalquivir, en Córdoba, la ciudad de Córdoba, porque junto con el patrimonio que tiene Córdoba, pues le daría un esplendor inmenso. Y como yo siempre digo, lo escuché de mi amigo Rafael, decir que el primer patrimonio que tiene Córdoba es el río Guadalquivir. Porque si no estuviese ese río ahí, seguramente Córdoba no existiría. Por lo tanto, yo vuelvo a pedirle a las administraciones que se dejen de pelearse, que miren por los ciudadanos, por los que viven y por los que han de venir, que miren por los turistas y todos, que arreglen el tema del río. Y yo creo que todos se van a beneficiar de ello. Paco, pues muchísimas gracias. Hemos querido dar este toque de atención, ¿no?, al nuevo gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, que se constituirá el próximo 15 de junio, para que no olviden esta parte de Córdoba tan importante, con una identidad única, que es nuestro río Guadalquivir, y bueno, pues que puede potenciarse y beneficiarse mucho más la ciudad de él, pero para eso es necesario esa labor institucional que bien ha explicado Paco, y escuchar, por supuesto, esta Mesa del Río, que tiene tantas propuestas y muy buenas para que este proyecto siga adelante. Paco, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.